Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos nuevamente aquí en CAPS retomando las pláticas y el día de hoy vamos a tener una plática con nuestra colega Eli, que muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Eli. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, aprovechando que el 10 de septiembre es la fecha indicada para poder recordar ese tema y que tengamos por ahí unos datos muy importantes a la mano. Primero voy a tomar la libertad de presentar a nuestra colega Eli, y ella es licenciada en psicología por la Universidad Humanitas de aquí en Tijuana. Tiene una maestría en terapia cognitivo-conductual por la Universidad de Xochicalco, y su enfoque terapéutico pues está basado en la terapia cognitivo-conductual. Y ella, entre otras cosas, pues tiene 6 años de experiencia aquí en el área clínica. Ya muchos de ustedes yo creo que ya la han de conocer aquí en CAPS. Y ella se especializa con adolescentes, adultos, y brinda consulta privada. También trabaja con parejas y su tratamiento trabaja con estados de ánimo, ansiedad, ataques de pánico, depresiones, trastornos de personalidad, como el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de personalidad dependiente, evitativa y límite, así como algún tipo de crisis emocional, entre otras experiencias que tiene un amplio currículum. Bueno, por si están interesados, al final del video, pues se va a quedar su dato de contacto en caso de que haya alguna duda sobre algún tema que nosotros vayamos a tocar aquí, o incluso también si quieren contactarla para tomar terapia con ella, es una excelente oportunidad, ¿ok? Y pues bueno, Eli, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre el suicidio y cómo podemos prevenir este tema, ¿ok? Ok, Entonces, me gustaría, Eli, iniciando, como haciéndote la pregunta de si el suicidio es algo que se puede prevenir. claro que sí se puede prevenir el suicidio. Fíjate que en la mayoría de los casos existen alarmas y el Ujú, saber identificar o el aprender a identificar estas alarmas eso es lo que nos va a ayudar a poder prevenir el suicidio. Sí, es ujú, importante saber que también tiene fases el suicidio. El primero de ellos pues viene siendo la ideación. Sí, todo ujú, inicia por medio de la ideación suicida. Y aquí es donde pasan los pensamientos, donde se ujú, crean los pensamientos y esos pensamientos van tomando forma, van tomando fuerza y es así cuando se pasa a la segunda fase, que viene siendo la planeación suicida. Todo esto se puede ujú. decir que es la ideación suicida, ¿no? Ya que se piensa, se toma fuerza y se pasa a la siguiente fase, que viene siendo planeación. Aquí en esta fase de la planeación, em, ya está viendo esta persona, pues, métodos, estrategias, cómo, cuándo, dónde, a qué horas, con qué, ¿no? Va tomando más forma esta idea, va tomando peso y va tomando riesgo también. Entonces, existe la ideación, la planeación, y de ahí nos vamos a la tercer fase, que viene siendo el intento suicidio, ¿sí? El intento de suicidio, pues, implica un comportamiento altamente autolesivo, donde toda la intención es terminar con la vida, ¿no? Claro, con un resultado no fatal. Sí, aquí la persona aún sigue con vida, lastimada, ¿no? Pero con vida. Y pues si esta idea persiste, sí, que en muchos de los casos persiste la idea, sí, pues se pasa a la siguiente fase, que viene siendo el suicidio, acto deliberado, sí, de quitarse la vida. Sí, también es importante recalcar que el suicidio tiene tres características. Es totalmente voluntario, tiene un propósito y en muchos de los casos viene siendo consciente. Sí, en muchos de los casos viene siendo consciente. Ujú. Así que sí se puede prevenir el suicidio. Ok, esto que mencionas es muy, muy importante, ¿no? Ya que es una conducta y como tal, entonces también podría por ahí prevenirse, ¿no? Porque como tú dices, es una conducta que inicia desde la ideación. A veces he visto muchos jóvenes, o he escuchado más bien a muchos jóvenes
que hasta en tipo broma, ¿no? Es de como de, ay, no, ya, mejor me voy a morir. Y a veces ellos lo hacen como en forma de broma, sin embargo, hasta por ahí pudiera iniciar, ¿no? Es como, no necesariamente ya bromeé con eso, ya va a crecer, pero sí pudiera ser como a veces como hasta algo de alarma. Entonces, eso que tú mencionas va a ir creciendo y todo inicia con esa parte del pensamiento, ¿no? De idear como de, oye, ¿y si me murieran? ¿Cómo lo podría hacer? O, y si, no sé, ¿a quién le dejaría mi número de tarjeta, por ejemplo, no? No sé cómo empezar como ese tipo de situaciones que pareciera como que, no pasa nada. Pero si es una conducta entonces que como tal va creciendo, pero también la podemos identificar y hacer cosas como para frenarlo, ¿no? Ya más adelante vamos a ver como qué estrategias hay. Y aquí me gustaría aprovechar para preguntarte, en esta cuestión de la salud mental. Eh, yo creo que a partir de, no sé, creo que la pandemia se ha detonado todavía más problemas como de ansiedad, de depresión y sobre todo en jóvenes, ¿no? Que se ha visto mucho ese incremento y no sé, tu experiencia también como ya nos dirás ahorita, pero al menos yo en terapia también he visto mucho el crecimiento de tanto de conductas autolesivas como de cortarse, de pegarse, de ponerse una liguita y empezar a como ahí a hacerse daño, ¿no? Y Mm. pudiera a ir creciendo en esa desesperación. Pero aquí, ¿qué papel también está en ya vimos que vamos a ir entendiendo que la ideación suicida es una conducta suicida, ¿no? Y va teniendo su comportamiento y tiene sus fases. ¿Y qué relación tendrá esta conducta suicida con la salud mental? Okey, pues bastante. Fíjate, yo tengo el enfoque cognitivo-conductual. Ajá, En este enfoque, se explora o exploro lo que viene siendo la ujú, triada cognitiva que tiene el paciente cuando llega, sobre todo con una depresión. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se refleja en esta triada cognitiva del paciente? Bueno, la triada se refiere a una visión sumamente negativa que se tiene de sí mismo, ujú, ¿sí? Que se tiene de su entorno, de su mundo y del futuro. ¿Ok? okey, Son patrones de pensamiento negativo en estas ujú, 3 esferas que tiene el paciente. Una okey, visión muy negativa de sí, soy ujú, incapaz, soy incompetente, no puedo con esto, no tengo lo suficiente para seguir adelante, ¿sí? Se tiene una visión mm, sumamente infravalorada de sí, de su persona y de sus capacidades. Sí, y la visión que tiene de su entorno, pues, o de su mundo, ¿no? Se refiere a que se siente que está en un lugar hostil, que es un lugar amenazante, que es un espacio donde no tiene oportunidades, ¿sí? ujú, Lo más negativo que se puede, de su entorno, de su mundo, ¿sí? Y una visión muy negativa de su futuro, que no hay esperanza, que no hay solución, que no se puede arreglar nada, que no hay salida, ¿sí? Entonces, esta triada cognitiva, ¿sí? Se refiere a esa visión que se tiene de sí, de su entorno y de su futuro. También lo que exploro viene siendo qué tipos de distorsiones tiene el paciente. Cuando se tiene ujú, ese tipo de comportamientos, conductas, intentos, ¿sí? Se tiene ciertas distorsiones cognitivas y entre ellas está muy marcada la de filtraje o visión de mm, túnel. Esta ujú, distorsión viene siendo como si el paciente estuviera viendo a través de un embudo, ¿sí? En ujú, donde todo el escenario, donde este filtraje lo que hace es encontrar solo aspectos negativos de sí, de su entorno y de su futuro. ¿Ok? Entonces, okey, este filtraje se encarga solo de visualizar aquellos aspectos de su vida que no le gustan, en torno de su vida que no son agradables, el futuro lo visualiza de una manera negativa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es una visión de túnel donde no te permite abrir todo el panorama, donde no ves más allá, donde si este filtraje así trabaja, esta distorsión así trabaja. Solamente se encarga de captar esa información negativa. Ese es el trabajo de esa distorsión. Sí, pero ¿qué tenemos que? Aquí es donde nosotros entramos en acción como ujú, pacientes.
de identificar esa distorsión y cómo se corrige esa distorsión. ¿Ok? okey. Entonces, por eso sí es muy importante, ¿sí? ¿Qué tanto influye la salud mental? Bueno, creo que, Ujú, pues, influye de manera fundamental, ¿sí? ujú, En cómo procesamos las situaciones, ¿sí? Que nos van pasando en nuestro día a día, ya que afecta directamente en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra ujú, forma de actuar. Y esto va a determinar, ¿sí? Nuestra capacidad para poder afrontar las situaciones adversas, situaciones que nos produzcan estrés, ¿sí? Esto nos va, ayudar a relacionarnos con los demás, ¿ok? Así que ujú. una buena salud mental, creo y considero que esto nos permite afrontar, las situaciones de una manera, pues, mucho más eficaz, ¿no? Okey, muy bien. Y eso que mencionas es muy importante, ¿no? Me suena también como a eso que mencionas de lo del túnel y no poder ver como otro tipo de pensamientos. Un poquito podríamos mencionar ahí a lo mejor algo de ansiedad, depresión, ¿no? De que todo lo veo negativo y no es solamente la decisión de alguien, ¿no? Así Creo es. que, hace rato comentábamos sobre que empieza todo sobre una ideación y a veces pudiera ser como un tipo broma, pero no siempre va a ser así, ¿no? Es como de, aunque sea broma, aunque lo digas en un contexto de chiste, a veces no sabemos todo lo que pasa detrás o en la vida de una persona y no sabemos si pudiera haber algo como emocional, ¿no? Ahí, que no es nada más porque esta persona quiere llamar la atención o que en realidad solo quiere, que lo vean o que simplemente es una broma. No, la preferencia es no tomarlo como es un chiste, ¿no? Eso es la experiencia nos ha dicho que mejor no. O sea, sí, a veces la broma no es tan broma y mejor habrá que tomar en cuenta eso. Y As esto nos lleva a las cuestiones de mitos y creencias, ¿no? Esto que tú nos mencionas es muy importante porque las personas no nos levantamos y decimos: "Ay, hoy quiero, tener mi visión de túnel y no pensar que, en algo positivo", es creo que una sí, construcción, ¿no? mira, en terapia lo que, veo como en el enfoque cognitivo-conductual, veo Ajá, situaciones las cuales el paciente mira, hay 4 factores que están relacionados entre sí, 4 ya, factores. Una okey. de ellas, primero, es la situación, las cosas que nos suceden en nuestro día a día. Te levantas, te tropiezas, te caes, se te cae el vaso, te da un calambre, Ujú, lo que sea. ujú, Cualquier cosa te va a detonar un pensamiento, ¿ok? Cualquier ajá, cosa, cualquier cosita te va a detonar un pensamiento. Si te ujú, equivocas, estás trabajando y dices: "Ay, qué tonta, me equivoqué", ¿no? O tu ujú, jefe te regañó, o te llama la atención. Cualquier cosita te genera un pensamiento. ¿Ok? okey, El pensamiento detona emociones, del pensamiento ujú, detona emociones, ¿ok? ujú, Y esas emociones detonan conductas, ¿ok? okey, Estas 4 factores están relacionadas entre sí en nuestro día a día, en las 24 horas, hasta el resto y fin de nuestras vidas, ¿no? Situaciones, pensamientos, emociones y conducta, ¿ok? okey, Entonces, les explico a los pacientes, si tú quieres cambiar una conducta, si nosotros deseamos cambiar una conducta, ¿qué es lo que detona una conducta? La emoción. ujú, La emoción detona una conducta. Si yo estoy muy okey, enojada, si salgo del carro bien enojada, que estoy hablando con mi esposo y no me hace caso, me ignora, lo que sea, y yo estoy enojada, ¡paz! Le azoto la puerta. ¿Ok? Me genera una conducta. claro, Si yo estoy triste, pues voy a llorar, no voy a tener hambre, no voy a comer, no voy a querer salir, ¿no? ujú, Es una emoción te genera una conducta. Entonces, para regular una conducta, para gestionar una conducta o para hacerme cargo de una conducta, tengo que hacerme cargo de mis emociones que me están llevando a esa conducta. claro, Entonces, ¿qué me está generando esta emoción? Enojo, tristeza, frustración, etcétera. Supongamos que es la tristeza. ujú, ¿Qué es lo que me genera esta tristeza? Vámonos al pensamiento, porque el pensamiento genera, detona la emoción. Entonces, okey, ¿qué estoy pensando? Sí, que me genera una tremenda desesperanza y que intento terminar con mi vida. Entonces, mm, tenemos que ver qué estamos pensando.
Pero no solamente qué estamos pensando, sino irnos un poquito más profundo, porque esto no es de que, ay, es que me fue mal. No, Ujú, esto es algo mucho más, tenemos que, ¿cómo te diré? Tenemos que echarnos un clavadito hacia las creencias ajá, de la persona. ¿Qué creencias tienes? Creencias no religiosas, sino creencias de sí mismo, ¿no? ¿Qué ujú, creencias, qué pensamientos de ti, qué creencias de ti, de tu entorno? Y todo eso tenemos que estar explorando para poder trabajar en esos pensamientos, en esas ideas que te están generando esas emociones que te llevan a okey, cierta conducta, ¿ok? Así. claro. Y entonces eso significa que todo tiene una construcción, o sea, como tú comentas, ¿no? No es de que hoy me levanté y, ya, hoy pasó nada más. Ah, Y tiene toda una construcción que también quizá hablará como de esa falta de enfrentamiento de emociones, o que no aprendí a gestionarlas, o que, cómo aprendí a explicarme las situaciones que pasaban, y que todo tiene toda una historia, ¿no? Y no claro, es nada más porque quiero llamar la atención, no es nada más porque estoy exagerando, sino que tiene toda una historia, y todo eso es muy importante tomar en cuenta. Que así. justo esto, si nos vamos como a ese tema de los mitos y creencias, desafortunadamente, ¿no? Hemos escuchado como todavía a la actualidad, esos tipos de pensamientos de mitos y creencias en donde, pues, lejos de apoyar a las personas, lastiman más, ¿no? Como Ah, por ejemplo, no sé, que justo solamente quiere llamar la atención, ¿no? De ajá. no sé, qué podríamos pensar sobre ese tipo de explicaciones que a lo mejor alguien pudiera dar? Fíjate que eso es un mito, ¿no? Solamente quiere llamar, y pero no solamente ese es un mito, hay más mitos. Uno de ellos Sí, es que hablar sobre el suicidio puede aumentar, ¿sí? No hables con él, ujú, con esta persona sobre el suicidio, porque puede ser que estés generando tú esta estás idea. produciendo esto en su cabeza, y por haberle preguntado, esto puede causar que esta persona intente, ¿no? Ujú, Eso es un mito. Eso es okey, un mito, y déjame decirte que por eso es que casi no se habla de este tema. Sí, porque ese mito está muy arraigado, se ujú, creen mucho. Y la realidad es que está demostrado que es todo lo contrario, que hablar sobre el mito reduce el riesgo de suicidio, que la persona cometa el suicidio, ¿no? ujú, Entonces, al contrario, tenemos que hablarlo, tenemos que preguntar. Yo sé que no es una pregunta fácil, ¿sí? Y ojo, ojo aquí, ¿por qué? Porque puede ser la única oportunidad que tú tienes con esta persona que se pueda abrir, tener ujú. apertura para poder dar a conocer cuáles son sus verdaderas intenciones, ¿no? Qué es lo que está maquinando en su cabecita. Sí, Entonces, que creo que no hay que desaprovechar si se ve la persona con estas intenciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que aprovechar y hablar con la persona, preguntarle, acercarnos y tener esta apertura, ¿no? Otro de los mitos que se escuchan por ahí es, supongamos que la mamá de la mamá de la mamá, o la abuelita, ujú, ay, se escuchó mm. como algo así de Tipo canción. supongamos que la mamá, la abuelita, el tío, cometieron alguien de la familia cometió un suicidio, ¿sí? Y Ujú, hay personas que dicen: "Híjole", y sucede después de generaciones, dijeron: "Es que esto no se podía evitar porque es hereditario, es que okey, esto viene en la sangre, porque acuérdense que el abuelito de no sé quién y esto pasó en". ujú, Okey, entonces sí hay gente que cree en eso, sí hay gente que cree que es hereditario, y la verdad existe una relación, una asociación ujú, entre antecedentes familiares. Existe una relación entre antecedentes familiares en que alguien, posiblemente a algún miembro del sistema, algún miembro de la familia, ajá, pudo haber, sí, detonado un trastorno de ansiedad, de depresión, pero no significa que está ligadamente relacionado con esa historia, ¿no? Recordemos que el acto suicida ujú, es multifactorial, y aunque haya 2 o 3 personas, o 2 personas ujú, que hayan cometido este acto en la familia, no significa que haya sido por el mismo motivo, ¿no? Sino es okey, multifactorial, este fenómeno es multifactorial. okey, Ujú. Otro de los mitos se podría decir que es, que las únicas personas que se suicidan
son las personas que tienen algún tipo de trastorno mental. Okey, okey. he escuchado que Ujú, no, seguramente tenía algún trastorno, ¿no? Tenía ujú, algo en la mente, tenía un trastorno. Em, los trastornos de salud mental o los problemas de salud mental es un factor de riesgo, ujú, es un factor de riesgo, claro. pero no se puede decir que sea la causa directa de este hecho. Como te comenté hace un Ujú, ratito, esto es multifactorial. Cada caso es, ujú, sumamente, pues, personal, con factores sumamente, pues, muy particulares. No es multifactorial, esto es independiente, ¿no? De algún tipo de trastorno. O sea, no está ligadamente relacionado con trastornos de salud mental, está ligado o está de forma ujú, lineal con un resultado, suicida, ¿no? Que la persona sea suicida. ujú. Así es. Okey. Ujú. Sí, y, o sea, fíjate que hay como justamente por eso este día, ¿no?, del 10 de septiembre, está dedicado justo para poder seguir tirando todavía esos mitos y creencias que a lo mejor pensaríamos que ya no están, y que a lo mejor somos más comprensivos ante este tema y todo. Sin embargo, sí, todavía nos hemos encontrado a lo mejor con comentarios, ¿no?, como ese tipo de que se acercan esos mitos y creencias, y justamente para eso son ese tipo de pláticas, para que sepan más sobre esta conducta y Ah, sobre todo también que no nos llevemos ahí como a juzgar a la persona, ¿no? Y categorizarla, encasillarla y sobre todo no ayudarla. Y mm, que creo que precisamente tú comentabas, la información está demostrado que justo ayuda a prevenir. Hablar ayuda a prevenir. exacto. Y eso, y por eso este día, ¿no? El 10 de septiembre, como el que se utiliza para informar y desestimar como esta parte, ¿no? De lo que creo que pasa con una persona que tiene ideación suicida. Que justo esto que mencionabas, que no solamente el tener un trastorno de salud mental es causa de, sí potencializa, pero justo también eso es como básico, ¿no? Es como de, no, seguramente tenía algo, pero no, o sea, puede ser desde algo impulsivo, ¿no? De algo que me sobrepasó emocionalmente y no supe cómo controlarlo y hubo ese impulso, ¿no? Que esa desesperación y frustración, ya no supe qué hacer y ya, pasó algo. Entonces, o sea, no necesariamente, sí habrá que tener un poquito de como mayor comprensión en este tipo de situaciones y también saber que no es como que esté el gen, ¿no? De, ya tienes el gen y todo, Ujú, no, la conducta es más compleja que eso. Sí es multifactorial, como tú comentas, y sí, también hay oportunidad que tenemos nosotros como para poder prevenir y para poder hacer justamente algo, ¿no? Para poder trabajarlo. Em, ¿Cuáles son las señales de alerta que tú crees que podríamos nosotros como estar al pendiente de las personas para poder, eh, evitar que se llegara a desarrollar esta conducta suicida? señales de alerta, Ujú. okey, las vamos a agrupar en 2, ¿okey? Las señales Okey, de alerta. okey. Uno de ellos, como comenté hace un momentito, son factores de riesgo, Ujú. ¿okey? Son factores de riesgo, y a la otra le vamos a llamar alarmas, ¿okey? Okey, Los factores de riesgo vienen siendo esas condiciones en las que se encuentra la persona que puede detonar la ideación suicida. okey. Son aquellas situaciones como trastornos de depresión, Ujú, ¿verdad? Abusar o ujú, consumir drogas, alcohol, tener antecedentes familiares en su hogar, en su familia de suicidio, de ujú. abuso, de drogadicción, sufrir una pérdida de un familiar, de un trabajo, de dinero, ¿no? De Sí. una relación, vivir un duelo, ser causante de algún accidente, ¿no? Y sentirse muy culpable, muy Ujú. avergonzado o ese tipo de situaciones vienen siendo factores de riesgo, ¿okey? Okey. Donde puede ser que la persona tenga ideación suicida. Y las alarmas, pues aquí sí, las alarmas es cuando, ojo, ojo, a hacer algo, ¿no? Es algo donde Okey, ya está más próximo a okey. algo, hay que estar muy atentos, ¿no? Esas Ujú. señales pueden ya indicar que hay posible intento de suicidio, que viene siendo cuando la persona habla Ajá. sobre que la vida ya no tiene sentido, habla de querer morir, no tiene motivación, siente que la depresión se lo está acabando y siente que no va a haber salida, siente que no tiene esperanza,
hacer cosas arriesgadas, Ujú, ¿no? Y este tipo de situaciones son los que pueden llevar a una persona ya al intento suicida. Entonces, ujú. tenemos que estar muy atentos. Hay factores de riesgo donde no, es un factor de riesgo, todavía no, no, estar hay que estar atentos, ¿no? Hay Claro, que estar atentos porque aquí es cuando inicia. Okey, es cuando ya se exacto. está creando esta idea, y viene esta idea, y cada vez esta idea es más frecuente, y cada vez esta idea está tomando fuerza, y esta Ujú, idea ya está tomando la segunda fase. Entonces, sí es cuestión de estar al pendiente. Si se ve que la persona está muy cambiante en su estado de ánimo, sí, si ves que la persona tiene conductas, de un día para otro que no tienen nada que ver, sí, dices: "Ay, qué raro que no ha salido en todo el día, si es una persona muy movida, muy activa, ujú, si se ven cambios en su estado de ánimo, hay que estar alertas. ujú. Ahí hay que empezar a acercarnos y Mm, empezar a indagar. Ajá. sí, y creo que también me ha tocado escuchar que, por ejemplo, empiezan como a hablar de lo que mencionabas al inicio, ¿no? De la ideación. Empiezan como a hablar sobre eso, como de: "Yo si me suicidara, yo lo haría con pastillas, ¿tú cómo lo harías?". Y como empezar como a hacer, ¿no? Como esa parte. Y de hecho, hasta te dan como la explicación, ¿no? De: "No, porque es que si tomas pastillas esto, pero si tomas esto, lo otro". O sea, tienen como esa ideación. Y como comentaba al inicio también, como de no tomar eso a broma, ¿no? Como de: "Ay, no, pues mejor ya ay, no, mejor ya me muero". Es como de, no, es preferible no tomarlo a broma, porque ahí podría ser como también una alarma, ¿no? Como tú dices, Sí. una señal de Ajá. alerta. Hay Ujú, personas que solamente piensan que están queriendo llamar la atención, que es una broma que no tiene: "Ay, deja de estar bromeando con eso", ¿no? ujú, Puede ser un grave error minimizarlo, porque la persona claro, a lo mejor tiende a tener ese tipo de conversaciones, a lo mejor no está no sabe cómo entablar una conversación seria, y lo dice en ujú, broma porque es de la única forma en cómo se puede comunicar con sus iguales, ¿no? Entonces, ajá, como dices, estando entre sus: "Ay, con ganas de matarme, ay, ya no tengo ganas de vivir", no, yo creo que hay que estar muy al pendientes de estas, declaraciones, ¿no? Porque no sabemos, ujú, la gente, uno la puede ver muy sonriente entre los amigos, pero no se sabe en realidad qué poder tiene ese pensamiento, ¿no? De llevarte hasta la conducta. claro, Así que sí es un grave error minimizarlo y más que, es querer llamar la atención, pues esto muestra una necesidad de ayuda, ¿okey? ujú. Muestra una necesidad de ayuda y nosotros estamos minimizando, no es que quieran llamar la atención, sino que están pidiendo ayuda de esa manera, ¿no? Exactamente. Y ahí, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer si nosotros escuchamos a un amigo, familiar o algo Ujú, que es ese tipo de comentarios o que tiene una conducta, como tú decías, ¿no? Es que bien alegre y de repente hoy se ujú. la pasó todo el día dormido, dormida, y no ha salido, no, no contesta los mensajes o ya no hablamos, ¿qué podríamos hacer para un poquito ayudar en eso o prevenir o todo? Sí, ¿qué activaríamos ahí de red de apoyo? ¿Hablaríamos a alguien? Está claro. Este, ¿Qué, ¿qué? ya dijiste todas? Exacto. Mira, creo que tomarnos el tiempo, sí, de acercarnos y de preguntar. Pero, ¿cómo le Ujú, voy a preguntar? Pues así como le ujú, preguntas: "Hola, ¿cómo estás?". ujú, Pregúntale: "Oye, ¿cómo estás? Te veo diferente, he notado estos cambios en ti", ¿sí? Pero ujú, creo que hay que darle un poquito más de seriedad, de tomarnos el tiempo, hacer que que esta persona sienta y que demostrarle realmente que nos importa. ujú, Que esta pregunta: "Hola, ¿cómo estás?", es algo muy en automático, ¿okey? claro, Entonces, hay que ponerle intención real de que nos importa okey, la persona, ¿sí? ujú, Que hacerle sentir que nos importa, okey, que queremos saber cómo está. Así que, ujú, no de que: "Hola, ¿cómo estás?", por mensaje. No, márcale, háblale, escucha su voz, cómo la escuchas, cómo la sientes,
¿no? Ujú, No, sí, le mandé un mensaje por WhatsApp, pero no me contesta. Oye, no, creo que hay que ser un poquito, tener un poquito más de acercamiento, ¿sí? Sí, si no, realmente nos importa esta persona, creo que tenemos que darnos un poquito más de tiempo y ujú, dedicarle, darle un poquito más acercamiento y darle esa importancia y hacerla sentir que sí es importante para nosotros. Y aunque no sea fácil la pregunta, pues preguntarle, yo sé que es una pregunta muy pesada, ¿no? ¿Y cómo le voy a preguntar si se quiere quitar la vida? Sí, hay que preguntarle. Creo ujú, que tenemos que nosotros iniciar con este puente de comunicación, de acercamiento. Ok, si la otra persona se ve extraña, rara, que ha cambiado sus conductas, su estado de ánimo, no esperemos que esta persona se acerque. Nosotros hay que tomar la iniciativa y hay que acercarnos, ¿no? Cuando nos hayamos acercado y esta persona nos haya dado la oportunidad de escucharla, pues escucharla realmente, escucharla ujú. empáticamente, escuchar sin juzgar. ¿Ok? Pero ¿cómo crees que andas? Pero ¿cómo es que ya estamos juzgando con esas preguntas, ¿no? Claro. Pero ¿cómo se te ocurre? Pero ¿cómo? ¿Sí? Entonces, escuchar sin juzgar, ¿no? Yo creo que Ujú, es fundamental para que la persona siga hablando y nos siga contando qué es, lo que está pasando. Y si la persona sigue, si nos empieza a contar y se empieza a abrir, ujú. pues ayudarle a expandir una red de apoyo, ¿no? Claro. Que empiece a conectar con más personas, que empiece a reconectarse con sus familiares, amigos, que se expanda esa red de apoyo. ¿Para qué? Pues para que no se sienta solo, ¿no? Que es Ujú, un sentimiento bastante pesado para la persona, pero ayudarle lo más que se pueda, ¿no? ujú. Así es. Fíjate que ese comentario que haces de escuchar sin juzgar, me recordó en una ocasión de hace tiempo, ¿no? De una alumnita que desafortunadamente su hermana, hace tiempo se había suicidado, cuando ella después ya de tiempo, se acercó y me comentó esa situación, ella por ahí trabajó esa parte, ¿no? De la culpa, porque, ella empezó a decir como de no sabía que le estaba juzgando, pero empezó a hacer comentarios de, pero pues tú tienes todo, pero eres bien bonita, pero ¿por qué? Piénsalo bien, eso, déjaselo para personas que no tienen una pierna y que no pueden hacer cosas, tú puedes, y ella lo hizo con la intención como de animarla y ayudarla, y pues no fue el comentario por el cual se había suicidado, ¿no? Pero ella pensaba que sí, pero justamente como el escuchar, a lo mejor sin juzgar, es como a lo mejor te pregunto sobre lo que tú me estás comentando, ¿no? De hoy es que me siento muy mal porque, no sé, en la escuela no me ha ido bien, y preguntarle sobre eso mismo, ¿y por qué crees que no te ha ido bien? No, porque reprobé, okey, y entonces, pues, ¿qué crees que hiciste para eso? ¿Crees que sea por eso? Empezar como a lo mejor a cuestionar, ¿y no te has acercado con el maestro a preguntarle algo? O yo haría esto, o yo me acercaría a él, ¿no te serviría a ti también? Como a lo mejor un poquito en esa parte, ¿no? A veces a lo mejor no tenemos la herramienta como para decir, pues bueno, ¿qué le puedo decir? Porque a veces creo que desde el amor, ¿no? Desde el cariño, los familiares lo hacen con la mejor intención y que creen que animándolo, que diciéndole: "No, tú puedes, échale No ganas". te sientas mal, ¿no? Ajá, Sí. tienes todo y o a Ajá. veces: "No, tu prima tal o tu primo tal o, tu tío tal estaba así y míralo, ahorita anda como si nada". Ese tipo de comentarios que a lo mejor pensamos que les ayudan, justamente no, no es como se minimiza lo que tú estás sintiendo, es como de no pasa nada con lo que tú estás sintiendo. Mira, hay personas que le sufren más y todo. Entonces, sí, es como de eso es muy importante, ¿no? El de escuchar sin juzgar, tan sencillo que pareciera y que es muy importante el sentirte escuchado, ¿no? Así es. Ujú. ¿Hay alguna institución, o, por ejemplo, tú decías, abrir esa red de apoyo? También podría ser como acercarlo a familiares y todo, también podríamos como acercarlo, no sé, recomendarle a algún psicólogo, ¿no? Por ejemplo, decir: "Oye, ¿sabes qué? Yo sugeriría que si fueras a terapia, que hablaras con alguien más para que te ayudara". A lo mejor darle el datito de alguien, no sé, alguna institución o algo,
Yo, por ejemplo, casi siempre doy como el número el de la vida, ¿no? Es como el gobierno tiene este número, que es el cero, no, ya no es el 01, es 800-911-2000, y que es atención gratuita las 24 horas del día, justamente para atender este tipo de situaciones emocionales, ¿no? Y como, por ejemplo, ¿habría alguna otra opción como para abrir esta situación de apoyo? Este, ya comentabas como a familiares, este número también puede ser un recurso, el de la línea de la vida. Sí. ¿Algún otro? Creo que aquí en Tijuana, en el DIF, en el 075, ahí pueden Ah, sí. canalizarlos. Y en el 911, llamadas de emergencias, ahí también te pueden canalizar. Ah, ok. Ajá, con un profesional, alguien rapidito. También se puede acudir pues a orientadores espirituales, a sacerdotes, a pastores. Em, Mm, Tenemos que expandir, tenemos que apoyar a estas personas, ¿no? Que tienen este tipo de problemas, de conductas que claro. atraviesan. Ajá. O incluso a docentes, ¿no? Los mismos maestros, si están dentro de la escuela, con los maestros apoyarse y de orientadores o algún maestro con el que tengan mucha confianza Mm, y a ayudarles a activar como la red. Ok, muy bien. ¿Y cómo crees que cambiaría la vida de alguien si le damos ese acompañamiento oportuno? am, si le damos este acompañamiento oportuno, podemos ayudar a la persona a Ujú, que empiece a tener herramientas, ujú, ¿sí? Que empiece a tener herramientas y estrategias, ¿sí? Que antes no, a lo mejor él las tenía ahí, pero no sabía cómo usarlas, ¿ok? ujú, Teniendo este acompañamiento oportuno, la persona empieza a ver solución, ¿sí? Entonces, ujú, imagínate cómo cambiaría la vida de alguien, pues empieza a trabajar en su confianza, en su autoestima, a resolver, ¿sí? Empieza a ujú, resolver. Y lo más importante, ¿no? ¿Cómo cambiaría? Pues empieza como el ave fénix, ¿no? O sea, a ver transformando una crisis en una nueva oportunidad, ¿no? Pero tenemos que ser claro, parte de ese acompañamiento oportuno, ¿sí? O sea, ujú, salvar una vida, imagínate, ¿no? Pero tenemos que ser parte de este acompañamiento oportuno, ujú, acompañarlo, estar ahí, hablarlo, buscarle, hacerle sentir que sí es importante, que sí hay solución, ¿no? claro. Ujú, Y yo creo que también, estamos hablando ahí como mucho de prevenir, ¿no? Pero también me ha tocado casos en donde hubo un intento, y también ahí hay formas de apoyar, ¿no? En caso de que hay intentos, pues ahí se recomienda hospitalizarlos, ¿no? Porque sí se les queda como esa latencia de que sintieron que no terminaron con lo que iban a iniciar, como que algo pasa, regularmente quedan con mucha ansiedad, mucha culpa por no terminarlo, y tienen esa como ese impulso, ¿no? De como todavía siento que no terminé. Y entonces siempre es importante también ahí, ¿no? Si tenemos como esa, la oportunidad de apoyar a alguien que a lo mejor tuvo un intento suicida por cualquier método, ¿no? Y ahí sí es muy importante el no dejarlo solo o sola y hospitalizarlo. Ese sería el protocolo, ¿no? sí, ayudar a la persona que se mantenga a salvo, ¿no? Si ya tenemos Exacto. un antecedente, sí, pues ayudar a la persona que se mantenga a salvo, reducir todos los factores de riesgo que nosotros Ujú. podemos localizar, Sí, y estar supervisando, estar al pendiente, ¿okey? exacto. Ujú, Ajá. Sí, ahí sí no sería opción dejarlo, ¿no? De que descanse poquito solito, no es, si tuvo el intento y de preferencia, ujú, llevarlo a internar a un hospital de psiquiatría, ¿no? ujú. Okey, muy bien. Y ya para ir cerrando la charla, Eli, ¿qué mensaje positivo podrías darle a alguien que sienta que no hay salida, que por cualquier situación de la vida se sienta muy abrumado o abrumada? Este, ¿Qué podríamos decirle? Ay, híjole, que no estás solo, que hay muchas salidas, hay muchas salidas, hay muchas formas, hay tantas respuestas, que es más fuerte de lo que cree que es, ¿sí? Ujú,
que los momentos difíciles pasan, aquí lo más efímero en nuestro cuerpo es la emoción, Ujú. imagínate, tomar Sí, algo definitivo, hacer algo definitivo con mi vida, porque me sentía y de hecho es precisamente el acto suicida, es porque quieren terminar con un dolor claro, y con un dolor emocional, así es. pero ese dolor va a pasar, va Ujú, a ser es pasajero, es solamente una etapa de nuestra vida. Todos en algún momento hemos sentido mucha tristeza y creo ujú, que tenemos un antecedente de que: "Ay, sí, yo una vez me sentí muy triste", pero ya pasó y eso también va a pasar. Por la cualquier situación ujú, que estés pasando y cómo te estés sintiendo, eso va a pasar también, ¿sí? Que cada día te ofrece una oportunidad de buscar nuevas oportunidades, de salir adelante de una forma diferente, ¿sí? Ah, mira, no sé, hay tantas frases que yo podría decir, sí, ujú, pero creo que las personas que están pasando por una depresión o por un momento muy difícil, sus pensamientos o lo que yo estoy diciendo no lo van a creer. No, porque exacto. ellos sienten y creen que no, Ujú, ellos creen que no es cierto lo que estoy diciendo. claro. A mí, más que darle más frases, me gustaría que hicieran un pequeño ejercicio, ¿okey? Okey. Ujú, ¿Qué ejercicio? No es la gran cosa, nada más es poner en duda tus pensamientos. No ujú, creas todo lo que pienses. No ujú, lo creas. No creas que no hay salida, no creas que estás solo, no creas que no hay otra oportunidad. No creas eso, ponlo en duda. ujú, El inicio de un proceso terapéutico es identificar qué estás pensando y analizarlo. Y una forma de ujú. analizarlo es poniendo tus pensamientos en duda, ¿okey? Okey. Nosotros tenemos una gran capacidad, que es el de generar pensamientos. Y Ujú, estamos viendo que nuestros pensamientos nos están rigiendo hacia esta causa, este acto, ¿no? Entonces, hay que poner nuestros pensamientos en duda. Tengo yo la capacidad de pensar, generar. El pensamiento es para que uno resuelva problemas. Para ujú, eso está el pensamiento, para nuestra claro. sobrevivencia. Pero esta responsabilidad conlleva una gran responsabilidad. Esa es mi responsabilidad de Claro. analizar mis pensamientos, y se inicia poniendo tus pensamientos en duda, Ujú. ¿okey? Eso va a ayudar mucho. Claro, y creo que también esto que mencionas de que las personas que están en esta situación justamente van a decir: "No es cierto", no sé, por la cuestión que tienen, ¿no?, emocional, y Ujú, no es una simple decisión, es como toda una construcción. así es. Entonces, también creo que a los que estamos alrededor, también nos toca un poquito decir, bueno, en ese caso, a lo mejor a la persona le va a costar trabajo pedir ayuda, porque ni siquiera está dentro de su plan, ¿no? O sea, no es como no hay opción. No es como que, voy a pedirle ayuda a esto, le voy a preguntar a tal persona, no la hay dentro de su visión. Y Así entonces, para los que estamos alrededor, por eso es muy importante también educarnos en esto y a lo mejor nosotros somos quienes tenemos que a veces ser un poquito en forma directiva, como de, yo te acompaño, vamos, vamos, te va a ayudar. No, ya vi una plática donde decían esto y me dijeron que no te lo tenía que tomar nada a broma, vamos. ajá, Y como un poquito a veces nos va a tocar en ser como o ese acompañante, ¿no? O ujú, directivo un poquito a veces. Pero sí es importante esta situación y muy acertado lo que tú comentas, ¿no? De que no va a funcionar tanta palabra, sino, o sea, si no sería muy sencillo, ¿no? Estaríamos cayendo en que, pues es una decisión. No, es como de, es un poquito más complejo. Muy buen tip que nos das. así. Okey, muy bien. Y finalmente, ¿qué acciones tú crees que por muy simples que sean, podemos hacer quienes estemos alrededor o quienes igual también quienes a lo mejor pudiéramos estar en alguna situación, por acciones muy simples que parezcan para prevenir el suicidio? ¿Qué podríamos estar haciendo? Para prevenir el suicidio, cada uno de nosotros lo que podemos estar haciendo Ujú, es educarnos más sobre este tema. okey. Sí, el fomentar el conocimiento de este tema, el tener una conversación abierta de este tema, sí, y Ujú, seguir conociendo y aprendiendo más. ¿Para qué o por qué? Para poder reducir el estigma que tiene este tema.
¿ok? Hay Ujú. muchos estigmas, no, es que si hablas esto va a pasar, no, pero es que solamente es, entonces, crear un ambiente, esto nos va a ayudar, entre más conocimiento tengamos nosotros, nos va a proporcionar herramientas y estrategias para las Ujú. personas que estén a nuestro alcance y poder ayudar, ¿no? Y poder, crear un ambiente de apoyo. Claro, muy Mm, bien. Pues muy bien, Eli, muchas gracias. La verdad es un tema muy, muy fuerte, ¿no? Porque casi no se habla. así es, Es algo que sí debemos de mantener como ahí a la puesta de las pláticas o estar como ahí a la vista. Y creo que, no sé, creo que ningún grupo etario es exclusivo de esta conducta, ¿no? Yo creo que varios estamos por ahí expuestos y cada uno dependiendo, ya lo mencionabas, que es multifactorial y cada uno de los grupos etarios, ya seas desafortunadamente, también hemos visto este tipo de conductas en niños también, desafortunadamente, en adolescentes, adultos, adultos mayores, en muchos grupos etarios. Este, y nosotros también podemos empezar como a hacer estas acciones de prevención. Pues así, muchas gracias, Eli. Muchas gracias por tu tiempo, por estos datos tan importantes que nos acabas de dar y apoyando a esta causa de educar por el bien de las personas, ¿no? De la salud mental. El suicidio se puede prevenir y pues bueno, aquí Eli nos dio muchos datos muy importantes que nos van a apoyar a seguirnos psicoeducando, ¿no? Que es responsabilidad de todos. así ¿Ok? es. Pues muy bien, Eli, muchas gracias por todo. Y pues bueno, estaremos ahí después lanzando la información de la siguiente plática. Ya les haremos llegar cuál será nuestra siguiente invitada o Mm, invitado y cuál será nuestro siguiente tema. Y pues bueno, ok. muchas gracias. Muchas Eh, gracias por la invitación, muy, muy chao. agradecida que estoy y recuerden, pues, tu bienestar depende de la calidad de tus pensamientos, ¿ok? Ujú, así es. Y les vamos a dejar los datitos de Eli por si quieren contactarla. Ella atiende aquí con nosotros en CAPS y ya cualquier cosa pueden comunicarse con ella y pues por ahí seguimos en contacto. Bye bye.